Buenos días, buenas tardes, buenas noches desde donde nos estén viendo. Hoy tenemos el honor de tener a nuestro primer invitado externo a El Rincón Conservador. Bienvenido Juan Iván, Pedro, mi compañero ya de unos cuantos meses, y David Chávez. Bienvenido, David. Muchas gracias, Pedro, Juan Iván, gracias por la invitación. Estoy muy contento de poder estar aquí con ustedes. Qué bueno. Hoy el tema va a ser las elecciones, las últimas elecciones de junio del 24, vistas desde dentro por un panista. Y para eso trajimos a David. David, ¿qué nos puedes decir? Antes hay que presentar. David es panista antes de haber nacido, porque su familia es panista. Se afilió muy jovencito, trabajó en el PAN durante mucho tiempo, ha estado en la última campaña que nos va a hablar, el coordinador, para que no sepa, es la persona más importante, de la que depende toda la elección de Taboada, que no le fue tan mal, aunque sí le fue mal, y bueno, ha tenido muchos cargos dentro del PAN. Venga, David, bienvenido, y ¿qué nos puedes decir acerca de estas elecciones? Pues primeramente, antes que nada, pues darle un saludo a todos los telespectadores, los que nos están viendo o nos verán posteriormente en YouTube. Pues, ¿qué les puedo decir? La consecuencia de estas elecciones pues, fue pues, la imposición de este régimen autoritario que se está cimentando, que está llegando ahora sí el segundo piso de la Cuarta Transformación, y que la verdad es que los partidos políticos no supimos nosotros dar ni el mensaje correcto, ni prever nosotros cómo iba a ser la vorágine del día D. Tal vez nosotros teníamos algún tipo de indicios de lo que podía ser el día de la elección, pero pues no esperábamos nosotros que ese voto oculto que tanto estuvieron cacareando nuestros dirigentes y la candidata Xóchitl Gálvez, que se iba a ir a favor de nosotros. Por el contrario, se fue con Morena, con López Obrador y con Claudia Sheinbaum. Entonces, son muchos los aspectos que hay que analizar sobre qué es lo que nos está trayendo en este momento, a este David, escenario. Lo curioso, lo comentamos Juan Iván en otro programa anterior, que la clase media votó mayoritariamente por Claudia Sheinbaum. ¿Eso se lo esperaban? Mira, yo tengo un punto de vista muy particular respecto a de entrada este concepto de clase media. Okay. Nosotros estamos considerando a la clase media aquellas familias donde los ingresos son a partir de 15,000 pesos mensuales. Okay. A ellos se le está considerando una familia de clase media. Sinceramente, 15,000 pesos mensuales es lo adecuado, lo suficiente para que una familia se desarrolle y que estas familias puedan darle lo suficiente a sus miembros. ¿Podemos considerarlos de clase media? pero David, si le mueves el decil hacia arriba, ya el número total es demasiado bajo. Una clase media de ingresos, digamos, del doble, de 30,000 pesos, se reduciría casi el 45%. Entonces sería siempre insuficiente para ganar. Claro, porque los de 30,000 pesos, quizá yo estoy un poco Pero anticuado, también votaron por Sheinbaum, ¿eh? Pero hace no muchos años, los que ganaban más de 30,000, lo ganábamos, gracias a Dios, yo me puedo incluir ahí, no mucho más, pero bueno, estábamos en el 5%. Entonces, 30,000 hace, repito, no tantos años, a lo mejor ahorita el 5% está en 40,000, no lo sé, ¿no? Creo que uno de los grandes éxitos que ha tenido este gobierno, este régimen, es inculcar entre la población ciertos puntos de vista que a ellos les benefician. Ahora se está cacareando mucho que la clase media votó por los candidatos de Morena. Yo no lo creo así, porque si nosotros vemos los mapas de rentabilidad electoral, en las zonas que tengas clasificadas como de clase media, el 80% de las preferencias, el 85% de las preferencias fueron a favor de los candidatos del PAN o del Frente, ¿no? Ahí se ganó 4-1. Entonces, ¿qué es lo que pasó? ¿Por qué sí tenemos cierto voto de clase media que se inclinó por Sheinbaum? Primero, muchos de ellos son burócratas, gente que trabaja inclusive en el gobierno de la ciudad, el gobierno federal, y que antes trabajaban con el PRD, ¿no? Y que muchos también fueron inclusive funcionarios foxistas o calderonistas, ¿no? Y que son los que van a votar por el gobierno donde estén trabajando, ¿no?
Otro gran factor que creo que también creo que nos perjudica y que le da un voto en esas zonas a la coalición de Morena. Los mensajes. El mensaje que difundió Xóchitl fue el que le dictó el presidente de la República. ¿Y de quién habrá sido el error de haber elegido a Xóchitl? Porque el problema aquí es, el PG es culpable de todo y de una metainfraestructura de fraude. Pero si él fue capaz de imponer a Xóchitl es porque el PAN lo aceptó. ¿Dónde está la autocrítica que yo no he escuchado sobre esa pésima candidatura de Xóchitl? El gran error del PAN ha sido la formación de cuadros políticos que pudieran competirle a cualquier otro cuadro de otro partido para poder tener nuestros candidatos propios. ¿Quién te hubiera gastado para la presidencia, David? Sí, ahorita, por los resultados que vi en las elecciones generales, yo hubiera preferido a Santiago Taboada, que es un cuadro panista. A la presidencia de la República. A la presidencia de la República, sin duda. Porque si vemos la campaña que hizo Taboada, que fue épica, donde él en ningún momento llegó tarde a alguna reunión con vecinos, a ningún meeting, que se sentó con todas las estructuras de poder de la Ciudad de México, que dio un mensaje muy contundente de cambio. Yo hubiera votado por él. Voy a preguntarte sobre el switch porque existe en el ambiente la idea de que Xóchitl fue boicoteada para la candidatura a la Ciudad de México. ¿Crees que si Xóchitl hubiera sido candidata a la Ciudad de México y Santiago hubiera sido candidato a la presidencia de la República, Xóchitl hubiera podido ganar la Ciudad de México o cualquier otro candidato a la presidencia de la República y Xóchitl a la Ciudad de México? ¿Cuál crees que hubieran sido los resultados? Yo creo que hubiéramos tenido una mejor votación en el país. Con Santiago. ¿Por qué? Porque él creo que sí representaba más ese punto de vista de la clase media, porque al final la propuesta de Santiago se centró en beneficios también para la clase media. Y Xóchitl, no sé si hubiera tenido el mismo resultado que tuvo Santiago, pero yo creo que lo hubiera jalado. Cuando tienes un buen paraguas en el tema de la estructura de una campaña, un paraguas quiere decir que tengas una candidatura grande que sea la que te cubra a las candidaturas menores. ¿Qué pasó aquí en la Ciudad de México? En la Ciudad de México estamos peleando tener más o menos 18 diputados locales. Tenemos más porcentaje de votación en el PAN. ¿De cuántos diputados constituye la Cámara local? 32 que se votaron de mayoría. Estamos hablando que vamos a tener entre pluris y entre diputados plurinominales y de mayoría, el PAN solito va a tener 18. ¿Contra cuántos de Morena y la coalición opositora? Ellos ganaron 24 distritos electorales. Nosotros ganamos alrededor de 7 distritos. ¿Cuántos ganaron ellos? Ellos alrededor de 22 distritos. Contra 8. Y todos los que entraron fueron los del PAN, porque hay que tomar en cuenta que los demás distritos se les cedieron a la gente del PRI y al PRD, que hicieron campañas desastrosas. Entonces, en este sentido, creo que una buena campaña de paraguas desde la presidencia con un cuadro del PAN hubiera sido mucho más positiva que la candidatura de Xóchitl. Ahora Xóchitl sin Taboada, ella como candidata a la Ciudad de México. ¿Es cierta esta tesis de que Xóchitl fue frustrada en una buena candidatura a la Ciudad de México? ¿Crees que hubiera sido una buena candidata per se, con independencia del tema del paraguas? Yo no creo. Yo la verdad es que creo que de acuerdo a las mediciones que teníamos nosotros dentro del mismo partido, siendo que Xóchitl ya era una figura nacional, estábamos equiparando mediciones entre Xóchitl y Taboada. O sea, la verdad es que no hay ningún elemento objetivo para decir Xóchitl hubiera sido una mejor candidata o estaba más posicionada que Taboada. Posiblemente. De hecho, yo creo que el tema es cualquier cosa hubiera sido mejor, ¿no? Como hemos comentado en varios programas, Xóchitl nos perdió a nosotros, no a nosotros los españoles. Nunca nos tuvo. A los mexicanos, porque yo soy mexicano y voto desde hace muchos años, al núcleo duro de los panistas. Yo soy panista desde que llegué a este país. Ya conocí el PAN desde España, cuando estudiaba, pues ya sabes, ¿no? La historia de la derecha mexicana, los cristeros, tal. No me afilié al PAN porque nunca me afilié a un partido, pero somos el núcleo duro. Aquellos que podíamos haber impulsado a través de nuestras redes sociales, nuestros amigos, nuestras conversaciones. Ese núcleo duro que no sé qué porcentaje del votante total y del votante panista en concreto, pero a lo mejor significábamos el 2-3%, ¿no? Quizá el 10% de los panistas. Hicimos campaña contra Xóchitl, dijimos nunca vamos a votar por un abortista, aquí lo vimos en este programa, con Cecilia Valderrama, que tiene una radio de 800.000 seguidores en, ¿cómo se llama? Radio María, o bueno, una Mundo radio católico. Entonces, no solo no hicimos
a favor sino en contra. O sea, todo ese empuje de aquellas personas que podíamos invertir, pues quizá poco, 2.000 pesos, 3.000 pesos, 20.000, 50.000, 2 millones de pesos, se perdieron. Ese pequeño dinero y ese impulso de nuestros vecinos en nuestras redes sociales. Después, Movimiento Ciudadano. Ocupó el centro progre, centro izquierda, centro pro gay, pro aborto. Ok, pues ya está, ya ese perfil ya está. Entonces, ¿qué te queda? Una campaña izquierda. Los morenistas ya lo tenían. Lo hemos repetido muchas veces en este programa. George Lakoff, el gran, bueno, uno de los grandes, porque ya está muy mayor, nunca uses el lenguaje del adversario. Nunca. No solo nunca, sino se utilizó todo el lenguaje del adversario. El mismo. Entonces, perdió a los que nos llaman de extrema derecha, aunque no lo somos. Perdió centro-izquierda y perdió la izquierda. ¿A quién iba Xochitl? Creo que uno de los grandes errores de esta campaña fue la estructura del discurso. No solamente con el tema de la vida y de la familia, que yo comparto, por eso estoy aquí, pero sino también en temas, por ejemplo, económicos y de seguridad. No sé si ustedes se acuerdan cuando Xochitl sacó su propuesta de hacer la megacárcel, emulando un poquito el tema de Bukele, ¿no? Empezaron a llegar las críticas del Círculo Rojo, que el Círculo Rojo es afín al Estado, al gobierno, porque es quien lo subvenciona, y dejó de tocar ese punto como parte de su política de seguridad. Exactamente. Caímos en la narrativa del presidente. ¿En qué verso, cuál fue el punto central de esta elección? Programas sociales sí, y quién los iba a dar mejor. Entonces, Xochitl cayó en la narrativa de que su discurso siempre giró en torno a los programas sociales. Pero eso me gustaba a mí, porque yo iba a cumplir 60 años y quería pagar a partir de 60 ya años. te iba a tocar en la repartición neoxochitleca. Casi la voto por eso. No es cierto. No, justamente ese argumento creo que también hizo que la clase media tomara una decisión de decir, oye, yo estoy buscando a un candidato con cierto perfil ideológico que, al contrario, trate de buscar que nosotros, como gente que nos dedicamos a la iniciativa privada, tengamos nosotros más garantías, más Estado de Derecho, más seguridad, y no estar repartiendo más dinero como lo está haciendo este gobierno. Creo que ahí se equivoca Xochitl y se equivocan los asesores de la campaña al estar dándole más difusión a este tema cuando había muchísimos otros, el fomento a la libre empresa, el Estado de Derecho. Voy a hacerte una pregunta dura. ¿Cómo se sintió el PAN en una coalición en la que aparentemente encabezaba, pero que había metafactores, tú dime si son ciertos o no, como Claudio X González? O sea, ¿qué tanto estas organizaciones ciudadanas que estuvieron impulsando el xochitlismo influían en las decisiones de campaña? ¿Y cómo se sentían los panistas con el PRD, el PRI, que fue un enemigo ideológico de tantos años, en este marco de la acción antimorena? Dentro del tema discursivo y del tema cultural, que lo sabe utilizar muy bien la izquierda, siempre utilizaron a Claudio X González como un artífice de las decisiones que se tomaban dentro del PAN. La verdad es que el 99% de los panistas no conocemos a Claudio X González. Lo que no es obstáculo para que decida cosas, ¿no? No, yo creo que, por lo menos en el tema del PAN, nosotros hemos decidido nuestro desastre. O sea, ustedes optaron por Xochitl. Nosotros decidimos nuestro desastre. ¿Por qué? Porque no teníamos un cuadro que le pudiera competir a Xochitl y que tuviera el conocimiento que tuvo Xochitl. ¿Y Santiago Krill? Santiago Krill, por favor, con todo respeto para Santiago, que es un compañero del partido, pero la verdad es que ella es una figura muy vista y representaba a una élite partidista, representaba ya. ¿Tú hubieras votado por Santiago Krill? Yo creo que sí. Yo también. Yo creo que sí. O sea, el asunto es que, llevado a nivel de cancha, Krill no te disuena y Xochitl sí, pero además Xochitl insiste en disonarte. Entonces, me parece que lo que no se evaluó, quizás, si tú me lo corregirás, es qué percibían los que estaban alrededor del PAN, no propiamente panistas, pero que típicamente hubieran seguido una candidatura de derecha en una bataola de izquierda tan grande. Nuestro análisis es, se enfrentó a la izquierda con izquierda. Es que al final tampoco Santiago representaba una candidatura de derecha, porque él ya tenía muchos antecedentes de posturas muy liberales. Sí, él dijo también que se demostró que dijo él mismo que era de izquierda. Pero pon la foto. O sea, el asunto es un asunto de imagen. La señora del PIL contra el candidato panista. A ver, yo creo que lo ideal hubiera sido, o sea, el problema del PAN es que tiene una visión muy elitista, ¿no? Y Santiago Krill, pues con esa cara que tiene y de la familia que viene, pues obviamente es
Pero es un factor electoral o no, es que a lo mejor estoy equivocado. Sí, lo que pasa que sí, con esta demagogia que hemos estado sufriendo durante estos años, yo creo que la figura de Xochitl a nivel social sí era buena, es decir, indígena o pseudoindígena, no sabemos ahí cómo está la cosa, mujer, directora del organismo que se dedica para ser candidata de Morena. Emprendedora, entonces, simplemente. Pero para ser candidata de Morena. Desde el punto de vista social, económico-social, ¿no? Esa mujer, de donde venía y donde llegó con un discurso que se adecuara al verdadero PAN, yo creo que hubiera sido lo ideal. Porque tú haces un PAN más popular, no tan lejano como Krill, ¿no? Que es una élite, clarísimamente es la superélite de este país, ¿no? Pero claro, agarras a esta señora que socialmente, pues bueno, pues lo ha hecho bien, ha hecho su trabajo, ha llegado a sitios importantes y demás, y te empieza con un discurso: engañé a mi marido, y ja, qué bonito, ¿no? Y me como un pito de pan. Un pito y no sé qué, y después el aborto y los gays, tal. Pues la gente dijo, bueno, pues esta señora, ¿de dónde salió? O sea, que la lleven a un cabaret, que a lo mejor pues estará bien ahí, pero pues claro, la gente de toda la vida, de derecha, de familia y tal, y dices, esta mujer a mí no me representa, ¿no? Ahora bien, creo que el tema de las candidaturas nos distrae de algo que es más importante. A ver. Hubiéramos puesto nosotros al candidato que sea y muy probablemente hubiéramos perdido la elección. Sí, no por igual. Supuesto. No igual. El tema es el Congreso. O sea, yo creo que el PAN estaba derrotado contra la maquinaria de Morena y creo que nunca lo aceptaron. Y creo que si el PAN no se hubiera aliado con el PRI, hubiera tenido un mucho mejor margen de maniobra, una mucho mejor campaña y una mucho mejor posición. Y lo del PRD ya era patético. ¿Para qué traían cargando al PRD? O sea, yo sinceramente lo pregunto como político práctico, ¿de qué sirvió esa alianza? Se analiza, yo lo que creo es que no fuimos objetivos con el resultado del 21, de la elección del 21. En la elección del 21 pudimos igualar los cartones en el Congreso Federal, pero no fue gracias a una alianza PAN-PRI-PRD, fue gracias a un fenómeno circunstancial que fue la línea 12 del metro, que permitió que en la zona conurbada del Estado de México y en la Ciudad de México ganáramos alrededor de 28 o 30 diputaciones federales. Claro. En el país tuvimos un resultado de derrota. Pero cualquier analista junior, el más simple, va a comparar la elección presidencial contra la elección presidencial. Todo el mundo sabe que la participación en la elección intermedia cae. Entonces, suponer que no iba a haber una movilización de masas de Gustavo Madero y de Iztapalapa, con una candidata como Clara Brugada, y el PG jugándose su subsistencia, era ser no nada más ingenuo, sino torpe. O sea, obviamente tenías que calcular que iba a haber una participación mucho mayor y que ibas a tener al Estado mucho más metido que en la intermedia. La intermedia, que yo recuerde como analista electoral, y nunca he equivocado un pronóstico, nunca te sirve para calcular la presidencial. Son tipos totalmente diferentes de elecciones. El arrastre de la figura presidencial barre cualquier consideración de la intermedia. O dime qué intermedia ha respondido una presidencial. No, y además, reitero, el tema, se calculó que la alianza PAN-PRI-PRD fue lo que permitió el resultado. En el 21, no, lo que permitió ese resultado fue que... ¿Por qué se calculó eso? Es que mi pregunta es... Por los porcentajes de votos que tuvieron los partidos, salió medianamente bien el PRI y el PRD bajó en sus porcentajes de votación, pero permitió que tuviéramos un montón de diputaciones federales y diputaciones locales, tanto en el Estado de México como en la Ciudad de México. Pero David, perdón, termina. Y eso fue lo que hizo que en general en el país el Congreso se equilibrara. Pero fue cuantitativo el análisis, no le metieron el ingrediente cualitativo de por qué la gente vota en la intermedia de una manera y no de otra. Es que lo que me parece a mí dramático es que tú debiste haber calculado la ola morena, pues, o sea, para nosotros era evidente, lo dijimos, van a arrasar porque su estructura es para la presidencial y el PG se está jugando un refrendo. Así es. No, y entonces se hicieron mal esos cálculos y, por ejemplo... ¿Por qué se hicieron mal, David? Perdóname que te insista, pero yo quiero decir si se hicieron mal es que se van a volver a hacer mal. O sea, el problema es que yo no escucho en el PAN un racional crítico de decir, nos equivocamos en este análisis porque debió haber sido este otro. ¿Cuál debió haber sido el análisis? Yo creo que sí ya hay una... Perdóname que te dé tanta lata, pero... Sí, no, ya hay una reflexión interna sobre la conveniencia. Sí, no, y respondo con todo gusto. Ya existe una reflexión interna sobre la viabilidad o no de continuar con estas alianzas. Yo soy de los que está en contra de
de llevar a cabo estas alianzas. ¿Todavía hay gente que está a favor? Todavía hay algunos que todavía están revisando, que tenemos que revisar. No sé qué tenga que pasar. Algunos actores que sobre todo lo hacen en términos de defender las decisiones que tomaron. Creo que los que vayan a tomar las decisiones, que son los órganos directivos del partido, que se eligen por el voto de los militantes, se van a inclinar porque ya no hay una alianza con el PRI, ya no... ¿Tú crees que el PRI fue un aliado eficiente y leal o crees que jugaron para Morena? Voy a decir algo para no quedar mal con nadie. No, queda mal con alguien. No, las bases, a ver, por ejemplo, nosotros vimos una disposición de las bases del PRI, las bases territoriales del PRI, para ayudar, para apoyar en la elección. Disciplinados como son. Pero las dirigencias, terribles, dejaron sin apoyo a sus candidatos, eligieron en algunos casos a muy malos candidatos. Creo que nuestros historiales como políticos y como personas pesan en la ciudadanía. Si tenemos un montón de impresentables que tienen carpetas de investigación, que tienen escándalos de corrupción, pues yo creo que eso también inhibe a la gente para que se pueda inspirar por un candidato o por un partido político. Y son las cosas que estamos nosotros dejando de sopesar cuando estamos ofreciendo opciones a la ciudadanía. Y tanto en el PRI como en el PRD también se presentaron un montón de impresentables como candidatos. O tenemos como en el PAN, ¿eh? Y en el PAN también, yo lo admito. En el PAN tuvimos nosotros un montón de impresentables y gente que no debió haber estado en una boleta y que ahí estuvieron. ¿Qué pasó? Pues al final este esquema de alianzas pues también permite a las dirigencias designar. No es lo mismo como antes, que nos echamos un tiro interno en un proceso interno y el que más tuviera votos internos era el que quedaba, ¿no? Que tampoco, en los últimos años, eso tampoco nos garantizó tener mejores resultados. También hay que ser muy objetivos, ¿no? ¿Qué es lo que nos está faltando? Entrar a esta batalla cultural. Nosotros tener nuestros propios argumentos, nuestra propia narrativa, nuestra propia oferta política que sea atractiva para esas personas que votaron por Claudia en lugar de votar por Xóchitl y por tener un discurso un poco más popular, así lo digo yo, popular, para darles otra opción a aquellas personas en las zonas más marginadas para que volteen a vernos a nosotros, independientemente de que ninguna elección se puede ganar si no hay una estructura territorial. Y los únicos que pueden tener estructura territorial son los partidos políticos, cosa que creo que en el PAN no la hemos hecho, no la hemos hecho bien. ¿Cómo perdieron Yucatán? ¿Cuál es tu análisis de esa elección? Mi análisis de esa elección es, en principio, y lo voy a decir con todo respeto para mis amigos de Yucatán, creo que tuvieron un excelente gobernador que no hizo política durante todo el sexenio. Lo cual no es malo, ¿no? Que un gobernador se dedique a administrar, a hacer bien su trabajo. No, yo creo que un gobernador debe saber también hacer política. O sea, que le das la razón al Peje en que intervenga en los procesos políticos. Yo creo que... Bueno, es que a ver qué están entendiendo por hacer política, porque parece contradictorio, pues un político hace política, para eso... Pero el tema es que el gobernador está súper bien calificado, ¿no? La gente lo veía muy bien y eso no se tradujo en respaldo al PAN. Sí. ¿No será que él sí hizo su chamba y falló otra cosa? Porque es lo que te digo, o sea... La clase me decimos que nos den resultados, bien hecho. Y luego criticamos que no lo hagan. Y eso es donde yo creo que está el centro del error. ¿No será que Xóchitl acabó con toda posibilidad electoral de un buen trabajo? Yo no creo que Xóchitl lo haya acabado. Y no defiendo yo a Xóchitl y sus posturas. Yo no estuve de acuerdo con muchas de las posturas que tuvo durante la campaña. Yo conozco a Xóchitl de tiempo antes. Me tocó ser compañeros candidatos en el 2018. No es la persona más ordenada tampoco. Me tocó ver el proceso cuando fue candidata a gobernadora de Hidalgo, porque mi familia son panistas de Hidalgo. Se peleó con todas las estructuras partidistas de Hidalgo. Con quien tenía más afinidad siempre fue con el PRD. Esa es la realidad. Pues sí, pues lógico, es su ideología, ¿no? Pero insisto, o sea, no es un tema del candidato. A lo mejor sí es cierto. Con un mejor candidato o un candidato que hubiera sabido reaccionar mejor, tal vez hubiéramos nosotros tenido un mejor resultado para el Congreso. Pero con el candidato que hemos puesto con esta elección de Estado que vivimos, solamente lo único que hubiéramos alcanzado es tener un mejor resultado. O sea, no hay un líder o no hay una figura que hubiera podido revertir por sí solo el fenómeno que vimos. No hubo un Milei, para poner algo de nuestro hemisferio. Es correcto. A ver, vamos a poner el ejemplo de Milei. En Milei, en las encuestas, siempre lo pintaron de que iba 20 puntos abajo
de en las encuestas. ¿Y cuál fue el resultado? Iba a 20 puntos, pero arriba en las encuestas. Pero el fenómeno segunda vuelta es determinante. O sea, el problema en México es que las elecciones de primera vuelta confrontan a priorísticamente dos estructuras, ¿no? Y en todas las elecciones de segunda vuelta la participación decae y la mezcla de prevalencia es importante porque uno de los candidatos ya no juega. Sí. Y el efecto Bullrich hubiera sido determinante también en sentido contrario. Entonces decir que Milei ganó por popular es un error de apreciación electoral. Eso pudo haber ocurrido también en México quizá, si tuviéramos segunda vuelta, pero no la tenemos, son peras con manzanas. Y Milei tuvo un buen mensaje, que sí supo llegar a esos sectores. Pero digamos... Sí, Milei tuvo un mensaje disruptivo, claramente. Pero digamos que Milei no es el ejemplo trasladable a nuestro modelo electoral, es mucho más parecido al gringo, digamos, ¿no? Okay. Mi tema es, si en Yucatán perdió el gobernador, ¿no? A nivel nacional el PAN no hubiera ganado, es tu análisis, entonces pues estuvo bien la candidatura de Xóchitl, no hubiera cambiado nada. ¿O qué fue lo que afectó o no afectó? Voy a poner el ejemplo de Tere Jiménez en Aguascalientes y el ejemplo de Guanajuato. Tanto en Aguascalientes como en Guanajuato hay estructuras partidistas muy bien consolidadas y vemos el éxito que ha tenido Guanajuato, que ya aguantó, que perdió la federal. Con Xóchitl, por el tema de pero todo lo demás lo ganamos. Todo sí, lo demás. Pero es muy significativo. Pero yo estoy hablando de Xóchitl, no del PAN. Los propios panistas, en uno de los bastiones, de los poquitos que quedan bastiones, que ni siquiera ahí ganara Xóchitl, es que es muy significativo. Pero aquí yo estoy hablando del tema de Yucatán, que fue el que me preguntaron. Sí. O sea, yo sí creo que hubo un descuido por parte del gobernador de consolidar los logros de gobierno a favor de una causa panista. Yo creo que Mauricio Vila dejó de lado a la militancia. Tengo entendido, si no me equivoco, que Renán Barrera, el candidato a gobernador, ni siquiera parte de su grupo político. Yo creo que sí hubo ahí un tema de desatención en el caso de Yucatán. El candidato de Morena era muy malo y la gente veía muy bien al gobernador. O sea, un poco mi análisis es, hubo fenómenos regionales que yo creo se van a seguir repitiendo, en los que Morena desplaza estructuras consolidadas del PAN y que el PAN no tiene un ejercicio objetivo de autocrítica. O sea, yo todavía hoy día escucho esta tendencia de muchos panistas que no se atreven a descarnar el análisis y decir, ¿cómo ven que nos equivocamos gravemente en A, B y C? Y si no sucede, David, van a enfrentar una elección de 27 en peor circunstancia que la de ahora. Y además te voy a decir algo, terminando con lo de Yucatán, y te doy toda la razón de que no hay una autocrítica. Guacho era panista. Lo sé. Y se llevó parte de la estructura del PAN. Se llevó a parte de la clientela panista. O sea, son los errores que se han cometido en el ejercicio del poder, en la distribución de las posiciones. Cuando a Guacho, a lo mejor en el 2006, en el 2018 se le hubiera dado tal vez otra posición, tal vez Guacho no hubiera jugado desde fuera, conociendo la estructura de voto del PAN, porque además, también hay que reconocerlo, todos los que ganaron por parte de Morena, los candidatos a gobernadores, todos eran outsiders, no eran gente que viene de Morena, como tal, son gente que le pegaba las estructuras electorales de cada uno de los estados. Es multifactorial. No, los conversos son los más radicales. Es correcto, ¿no? Ya ahorita ves a Guacho criticando a los gobiernos elitistas del pasado, cuando él formó parte durante 25 años de esos gobiernos panistas, ¿no? Entonces, el análisis debe ser muy profundo. Creo que sí hubo un error en el mensaje de Xóchitl y creo que la principal... ¿En el mensaje o en Xóchitl? Yo no creo que hubiera sido un error Xóchitl per se. Yo creo que Xóchitl, si no hubiera equivocado en el mensaje y dar tantos tumbos y caer en la narrativa del gobierno, pudo haber hecho un mejor papel. Yo estoy seguro de eso. Pero pues Xóchitl no se deja asesorar por nadie, es sabido. Volverían a escoger una buena Xóchitl. Indígena, de Ipil, mujer, con una narrativa... O sea, ¿ustedes creen que el camino adecuado es acercarse a la izquierda? No, si a mí me ponen a escoger, yo hubiera escogido más a una Lili Telles, por ejemplo. Es un poquito más asimilable a lo que yo pienso. Lo que el PAN cree. Porque, o sea, lo que estamos debatiendo es ¿cuál fue el error que lo llevó al escenario actual? Y si pues este error puede repetirse en un futuro político. El error es que no tenemos una correcta formación de cuadros y no estamos renovados con nuestros políticos. Ese es el error y por eso tenemos que traer a Xóchitl Gálvez. David, eso lo vamos a hablar en el siguiente programa, ¿no? El tema interno.
Ok, ya pasó media hora casi para cerrar. ¿Qué nos puedes hablar de la campaña? Aunque ya has hablado un poquito de la campaña de Taboada que tú dirigiste, fue bastante exitosa. Taboada es un hombre preparado, simpático. Buen discurso. Sí, tiene un buen discurso. Claro, estamos en una ciudad, la ciudad posiblemente la ciudad más progresista pues del país, porque finalmente el país es un país muy conservador. Voto conservador, en el clásico término que se llevó Morena, que se llevó el PG, ¿no? Porque el PG juega ese doble discurso, ¿no? De que él es conservador, medio cristiano y tal. Ok. Ahora, estamos en una sociedad, la ciudad más conservadora, más progresista del país, ¿no? A nivel ideológico, ¿se enfrentó a Brugada o esa parte no la tocó? Porque a mí no me llegó, ¿eh? Yo tampoco voté, yo no voté a nadie, o sea, yo no estaba dispuesto a votar a una serie de candidatos que no me apetecían, es más, yo me abstuve, ¿no? Me abstuve por primera vez desde que estoy en México. Pero bueno, es una cuestión personal mía. ¿Cómo, tú que dijiste la campaña, en qué rubros pusiste o pusieron la lucha? ¿Y a qué debe, sabiendo que hice una buena campaña, no porque tú estés aquí, sino porque es obvio y esperábamos que ganara, yo pensaba que iba a ganar, de hecho, ¿por qué se perdió en el sitio que posiblemente más expectativas, ¿no? Pues sí, yo por sitios que más expectativas habían de cambiar el gobierno, no de ganar donde ya estaba, sino por sí cambiar el gobierno? Esta ciudad posiblemente era la más clara de que íbamos a ganar. Voy a meterme yo aquí con él, íbamos, ¿no? A ver, desde el punto de vista mío, que me tocó dirigir una parte de la campaña de Santiago Taboada en la parte de Gustavo Madero y el Distrito 2 local, y dirigí la campaña para la Diputación local, que ahí pudimos, aunque no ganamos, fue uno de los distritos mejor votados en la Ciudad de México, y el diputado Diego Garrido, que por cierto es el diputado que votó en contra del tema de los niños trans, ¿no? Que por eso también tengo una afinidad con él. ¿Qué fueron los factores que no permitieron que Santiago pudiera tener una victoria? Primero, la estructura clientelar de la Ciudad de México. Hay que tomar en cuenta que aquí es el bastión del obradorismo. Entonces aquí hay un montón de estructuras clientelares muy, muy bien cimentadas, que existen de muchísimos años, que aparentaban tener un descontento con la candidatura de Clara Brugada, o con el desgaste que tenía Morena por la desatención que tuvieron, pero al final del día los apretaron a base o de billetazos o de carpetas de investigación, de amenazas, ¿no? Hay mucha gente que no lo sabe, pero todavía tenemos nosotros compañeros del PAN en el reclusorio, que les sembraron droga, que les sembraron armas, que les fabricaron delitos, y que entre el viernes y el sábado fueron detenidos una docena de compañeros del partido que siguen llevando sus procesos, están llevando sus procesos en prisión. Eso, por ejemplo, la mayoría de la gente no lo sabe. No. Y los miembros Eso era para que se difundiera. Es represión pura. Cuando nosotros tenemos a medios de comunicación cooptados que no difunden esto en un régimen ya autoritario. ¿Será cierto? Yo veo que hay muchos medios que le pegan a Morena. Latino, Reforma. Yo estuve el sábado 1 de junio en el búnker, yendo a defender a uno de nuestros compañeros de Gustavo Madero, donde hay videos donde se ve cómo lo detienen de manera totalmente ilegal. Yo estuve ahí, yo tengo de primera mano esa información. Y eso pasó en todas las alcaldías. ¿Pero tú crees que si hubiera ido, por ejemplo, Marco Cortés o Xóchitl Gálvez a denunciar esto, con Loret no hubiera salido? Se denunció en su momento, por lo menos por el presidente del partido, Andrés Ataide, y por Santiago Taboada. O sea, hay videos donde se está hablando sobre el asedio a ciertos líderes que nos estaban apoyando también, pero los medios de comunicación guardaron completamente silencio. Y un punto muy importante, el partido como tal solamente tiene una estructura electoral en los distritos donde se considera rentable, pero no hemos podido crecer. Y el día de la elección hubo una compra de voto desmedida que se reportó ante las autoridades electorales en el momento en los consejos distritales, y las autoridades brillaron por su ausencia. ¿Cuánto pagaban, David? Entre 1,000 y 1,500 pesos es lo que nos... ¿Cómo se hacía la operación del pago? Afuera de las casillas había 5 o 10 operadores de Morena, interceptaban a la gente antes de que entrara y les ofrecían dinero por el voto.
Dice, enséñame tu dedo, sácale una foto y te voy a dar 1,000 Pero pesos. hay que ser claros, esto lo hacen para arrasar. Se van a donde son altamente competitivos para manejar el diferencial. No es que se le hubiera dado a todos los 35 millones $1,000 pesos. No habría presupuesto que alcanzara. O sea, son operaciones concretas, pues, ¿no? Finas. Sí, para generar diferenciales. Hay un cálculo. Dice, por cada sección electoral, que es más o ¿Cuánto menos... nos cuesta la vuelta? Necesitamos 100 votos. 100 votos por sección electoral y con esto nosotros ya sacamos la diferencia. Pero no te varía la elección general, pues, o sea, no es algo que incida en la elección general. En Tema la legislativa, en la delegación. Tema Gustavo Madero, que es una alcaldía que cuenta con 5,000 millones de pesos anuales. ¿Cuánto nosotros calculamos que se gastaron en compra de votos? 100 millones de pesos, 100 millones de pesos, que les alcanzó para 100,000 votos. Entonces, es un buen negocio para ellos. Sí. Se lo ven como un tema netamente económico y que Sí, no les importan los principios. Pues la verdad es que lo vale, ¿no? No va a faltar el contratista, el inversionista que le dé a los candidatos, ten esta lana, y ellos ya que tienen estructuras consolidadas de servidores de la nación y operadores políticos, ya saben con quién ir. Eso fue por lo que se pierde la Ciudad de México. La verdad es que Santiago fue un candidato excepcional. Ok, muy bien. Pues ya nos pasamos del tiempo, un poquito. Pues muchísimas gracias, David, por estar aquí con nosotros. Te vamos a tener en otros programas. En breve, Juan Iván, muchas gracias. No, hombre, Pedro. Muchas gracias. Hay que oír a los panistas después de la elección. Hay que oír a los panistas, exactamente, ¿no? para ver de dentro. Bueno, pues muchísimas gracias a los que nos estuvieron viendo. Denle like, difúndanos, apóyennos en sus redes sociales y nos vemos la próxima semana. Muchas gracias.